Saludos estudiantes, espero que se encuentren muy bien. Nos encontramos aquí abarcando entonces las temáticas de nuestra segunda unidad, que es rentabilidad y riesgo, ¿cierto? Listo. Tenemos entonces como rentabilidad lo que las empresas esperan obtener en términos de qué, de ganancias, utilidades, después, digamos, de toda su actividad económica como tal, ¿cierto? Sin embargo, también vamos a ver que gran parte de esa rentabilidad o utilidad, pues una va a estar determinada de su razón de ser, ¿cierto? De los productos o servicios que venden o de ciertas inversiones, pues que realicen en unos momentos determinados, ¿cierto? Entonces, digamos que ese en términos generales es mi concepto o el concepto de rentabilidad. Acá me voy a centrar en términos del riesgo, ya que a medida que vamos avanzando en el riesgo, pues lo vamos ligando a esa rentabilidad que se espera obtener, ¿cierto? Sin embargo, vale la pena empezar diciendo o alinear esos dos conceptos con esto que dicen que a mayor riesgo, mayor qué, mayor rentabilidad, ¿cierto? Entonces aquí es donde vamos a analizar esos aspectos. Tenemos entonces como concepto de riesgo posibilidad de que se sufra un perjuicio de carácter económico ocasionado por la incertidumbre en el comportamiento de variables económicas a futuro, ¿cierto? Vamos a ver que van a haber algunas que, o en su gran mayoría, no son controlables por la organización y de hecho por eso generan una incertidumbre mayor. ¿Sí? ¿Qué más tenemos? No solo se limita a ser determinado, sino que se extiende a la medición, evaluación, cuantificación, predicción y control de variables y comportamiento de factores que afecten el entorno en el cual opera un ente económico en sí, en la organización, ¿cierto? Por eso lo que hablábamos en el tema anterior, la necesidad de saber qué es la organización, cómo trabaja, cómo se comporta, en qué industria se mueve, ¿cierto? Y esa a su vez también cuál es su comportamiento, ¿cierto? De esa forma, cuando yo venga a analizar este tipo de situaciones alineadas al riesgo, pues ya tendré al menos mayor conocimiento, pues para determinar qué es lo que pasa en ese mercado. Listo, tenemos en términos generales la clasificación de los riesgos, aunque ya lo vamos a ver cada uno, operacional, operativo operacional, el legal, según su naturaleza financiera, que va a estar ligado a dos aspectos en términos de riesgo versus rendimiento y los portafolios de inversión. Tenemos el riesgo de mercado, el de crédito y el de liquidez. Listo. Nos vamos entonces con el operativo, en donde tenemos que representa la pérdida potencial por fallas o deficiencias en los sistemas de información, ¿cierto? En los controles internos, errores en el procesamiento de las operaciones, fallas administrativas, controles defectuosos, fraude o error humano. Lo que les decía inicialmente, pues van a haber algunos donde la empresa no tiene, digamos, mucho control, ¿cierto? ¿Qué sí podía hacer? Analizar esas variables y tratar de protegerse en unos momentos determinados, pero ahora en otras como este, donde en efecto sí puede tomar cartas sobre el asunto y puede tener unos controles más estrictos como tal. Entonces, ¿qué tenemos? Deficiencia en el control interno. Entonces, para ello, ¿qué se podría hacer? Entonces, tener mayor controles operativos, mayor número de personas que, digamos, estén encargadas de hacer control o auditoría a los procesos, ¿cierto? Procedimientos inadecuados. Este es muy interesante dado que muchas empresas, digamos, no tienen ni siquiera un manual de procesos, ni siquiera saben, digamos, cuál es el proceso normal de la organización. Entonces, cada vez que, digamos, alguien se incapacitó, no vino, renunció y llegan personas nuevas, pueden haber fallas en los procesos porque las personas que llegan no lo saben, ¿cierto? Y tampoco estaban por escrito esos procesos, entonces eso también suele ser una piedra en el zapato para las empresas en ciertos momentos. Tenemos errores humanos y fraudes. Lo vemos que se ve mucho en instituciones, pues
públicas y privadas, aunque mayor pues en públicas, ¿cierto? Sin embargo, también ¿qué suele pasar? No hay controles bien establecidos, ¿cierto? Para poder identificar fraudes, porque pues si bien cuando vemos estos fraudes, cuando salen a la luz, cuando ya llevan mucho tiempo llevándose a cabo, ¿cierto? Listo, tenemos fallas en los sistemas informáticos, este sí es algo, digamos que está en las manos de la organización en términos de mandar a hacer buenos sistemas operativos. Recuerden que hace algún tiempo todas estas empresas que ofrecían este tipo de productos, muchos ya eran como estáticos, ¿cierto? Rígidos, o sea, casi que las empresas se tenían que adaptar a esos sistemas. Actualmente no, ese tipo de organizaciones hacen los sistemas casi que a la medida de la organización, ¿cierto? Entonces, lo que pasa es que sabemos que si queremos un sistema más adecuado para la empresa, pues eso va a costar un poquito, ¿cierto? Sin embargo, cada gerencia pues tiene que mirar, venga, nos gastamos un poquito más, pero nos estamos ahorrando en posteriores fallas, ¿cierto? O problemas en el futuro. Entonces, pues ahí serán las diferentes decisiones gerenciales que se tomen. Listo, tenemos el riesgo legal, posible pérdida debido al incumplimiento de las normas jurídicas y administrativas aplicables a la emisión de resoluciones administrativas o judiciales desfavorables y a la aplicación de sanciones con relación a las operaciones. Se presenta cuando una contraparte no tiene autoridad legal o regulatoria para realizar una transacción. Entonces, ojo, este legal, como lo vemos, está pues muy determinado en términos normativos, ¿cierto? Entonces, a mí me gusta mucho analizar este riesgo desde la perspectiva que, por ejemplo, cada vez que llegan políticos, ¿cierto? Gobernadores, alcaldes o hasta presidente, ellos vienen con unas ideas nuevas, ¿cierto? O que quieren favorecer ciertos sectores u otros. Entonces aquí hay un riesgo bien interesante o latente para cada sector, porque entonces cada persona que llegue, pues, va a sacar una normatividad que va en efecto a favorecer unos sectores, unas industrias, y en efecto va a desfavorecer o no tanto a otras, ¿cierto? Entonces, también yo tendré que mirar dónde está mi organización y qué tan susceptible tiene este aspecto. De hecho, hace algunos años, uno de los sectores más relevantes para la economía en Colombia era el sector minero energético, y de hecho ellos tenían, o no estaban exentos de impuestos ni nada de esas cosas, aunque en algunos casos, pero eran muy interesantes para el gobierno porque pagaban muchos impuestos. De esa forma, digamos, de por sí, el resto de los sectores, pues, a ver, de cierta forma se beneficiaron. ¿Por qué? Porque esa industria como tal o ese sector está pagando mucho. ¿Qué pasó cuando ese sector vino en decadencia y ya no pagaba tanto al Estado? El Estado dijo, no, el Estado está perdiendo mucho dinero, donde tiene que recuperarlo para hacer todas sus obras y demás aspectos. Entonces, ¿quiénes vinieron a pagar eso? Los demás sectores. ¿Por qué? Porque entonces el Estado dijo, no, vamos a crear otras normas, otros impuestos para recuperar esos dineros. Entonces, miren, de cierta forma, afectó a las otras industrias, ¿cierto? Entonces, miren, que el sector minero energético tuviera una decadencia no es culpa de nadie, ¿cierto? Pero eso desencadena otro tipo de aspectos. Aquí tenemos que el riesgo legal se puede clasificar en función de las causas que lo originan. Entonces, riesgo de documentación, ojo, recuerden que cada año, cada 6 meses, los diferentes entes regulatorios de los estados o las ciudades, pues van revisando una documentación de las empresas, ¿cierto? Que tengan, qué sé yo, sanidad, que estén legalmente organizados, yo qué sé, ¿cierto? Si no cumplimos con esas cosas, ¿qué nos hacen? Nos sancionan, ¿cierto? Listo. El de legal o legislación es el que hablamos ahorita en términos de los impuestos, cuando me favorecen o cuando no, ¿sí? Y el de capacidad, entonces, va a estar ligado a cuando yo no puedo cumplir
digamos, con esos impuestos, ¿cierto? Con esas normas. De hecho, y lo hablo mucho con los estudiantes, Colombia es uno de los países donde tiene mayor carga impositiva, ¿cierto? De hecho, las pymes no sé cómo sobreviven en Colombia porque es una carga muy grande y de ahí a que entonces uno eh, evidencie que este tipo de empresas tratan de evadir, digamos, esas responsabilidades, ¿cierto? Ojo, no es lo correcto, pero digamos que de cierta forma por eso se ve. Entonces, o cumplen con esos aspectos legales o tratan de subsistir entonces en el mercado en un momento determinado. Entonces, eso es lo que hay que analizar. Listo, tenemos el riesgo según su naturaleza financiera. Aquí, muy interesante, porque es donde evidenciamos, digamos, el riesgo versus el rendimiento, ¿cierto? Entonces, vemos el rendimiento de un activo o una operación financiera, es entendido como el cambio de valor que registra en un periodo de tiempo con respecto a su valor inicial. Ojo, entonces, ¿eso qué quiere decir? Entonces, el crecimiento económico, pues, que tiene esa organización en un periodo de tiempo determinado. De ahí a que, digamos, uno hace análisis que al menos cada mes, ojo, pues de pronto no muy exhaustivos, pero al menos usted se analiza, listo, en términos de los ingresos, de los costos, gastos, qué tanto aumentaron, si aumentaron mucho, ¿por qué? ¿Cierto? Y ahí es donde vienen el resto de los riesgos que hemos venido hablando, ¿cierto? Y los demás que nos faltan porque van a afectar de cierta manera que entonces mi rendimiento va a ser o no de igual manera o aumentar. Obviamente, chicos, ¿cuál es el deber ser de toda la organización? Aumentar el rendimiento para quienes, para sus dueños o accionistas, ¿cierto? Se asume que si ese valor aumentó para esas personas es porque las demás o ya se cumplió con las demás responsabilidades en términos de los empleados, pago de impuestos, servicios públicos, arriendos y demás, ¿cierto? Entonces aquí tenemos tasa libre de riesgo, rendimiento libre de riesgo, rendimiento exigido, y entonces vemos entonces una línea como tal ascendente. ¿Qué pasa? Y recuerden, aquí vale la pena mencionar que todas las organizaciones llegan a un punto de equilibrio, ¿cierto? Ese punto de equilibrio es donde en efecto ni gano ni pierdo, pero estoy cumpliendo con las obligaciones. Entonces, ojo, a pesar de que, digamos, cumplamos con ese punto de equilibrio, el interés es que pues aumente, ¿cierto? Para poder obtener ese rendimiento. Lo que pasa es que también esta tasa y libre de riesgo, es cuando entonces también, de cierta forma, las empresas no están arriesgando mucho en términos de que de su mercado, de publicidad, sino que están siendo entonces, digamos, de cierta manera sigilosos en no desperdiciar muchos recursos en unos momentos específicos, pues para tener, digamos, mayor margen de ganancia, ¿cierto? Claro que eso es relativo, por lo que ahora hablábamos, a mayor riesgo, mayor rendimiento, ¿cierto? Pero en términos de que cada empresa, y venimos hablando de lo mismo, cada gerencia tomará la decisión de qué tanto quiere arriesgar. En términos de esto tenemos entonces estos enunciados. Entonces, la probabilidad es entendida como la posibilidad de ocurrencia de un evento determinado bajo condiciones específicas expresada en términos porcentuales. Entonces, ojo, aquí ya estamos hablando, cuando hacemos una medición, recuerden que el comportamiento de las organizaciones, de los indicadores, ¿cierto? De las variables económicas se van a dar, ¿por qué? Por tendencias, ¿cierto? Van a tener ciclos económicos y de aquí a que digamos a que existe una probabilidad de, ¿cierto? Entonces, que actualmente el dólar está bajando. Puede haber una probabilidad de que siga bajando, pero que llegue a un punto donde pare y tenga el otro comportamiento y puede que suba abruptamente, ¿cierto? Puede ocurrir. Tenemos que las ventas generalmente, qué sé yo, tienen un aumento en diciembre, ¿cierto? Octubre, noviembre y diciembre, que es las épocas finales del año donde el consumo se aumenta,
dado que la gente compra que entonces todas las cosas de diciembre, entonces que los regalos, entonces que los traídos del niño Dios, ¿cierto? Pero que en enero tiene esta tendencia, ¿cierto?, a la baja. Ojo, eso para productos como ropa, qué sé yo, juguetes, tecnología, pero en enero aumenta el consumo de otro tipo de productos, ¿cierto? Entonces, ojo, habrán unas medidas como tal económicas que determinen estos datos. Y aquí también tenemos distribución de probabilidad, donde es un modelo matemático que asocia valores de una variable aleatoria con sus respectivas probabilidades de ocurrencia, ¿cierto? Sin embargo, esto ligado a qué? A periodos anteriores. En la distribución de probabilidad, a cada resultado posible se le asigna una probabilidad y la suma de todas es igual a 1, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es la probabilidad en términos del tiempo que sucedan esos aspectos, ¿cierto? O esas características. Entonces, digamos, estos modelos me mostrarán cuál es la tendencia en términos de que esto generalmente se hace en cuestiones de periodos de 3 meses, 6 meses, un año, ¿cierto? Cuando es mayor a un año, pues si bien estas probabilidades no tienden a ser exactas, entonces a mayor tiempo pase, pues menos probabilidad, digamos, de exactitud va a tener, ¿cierto? Listo, acá tenemos equilibrio impuesto por el mercado en términos de qué, relación riesgo-rendimiento. Entonces, vamos a tener que aquí si bien es cierto que muchas variables externas a la organización van a estar afectando el comportamiento que de la economía, ¿cierto? Entonces, y si la economía cambia, chicos, indudablemente me va a impactar, ¿cierto? Independiente de la actividad económica que yo realice. Tenemos entonces como variables, aquí tenemos rendimientos requeridos y el riesgo de acuerdo a una serie de variables externas a la organización. Tenemos acciones comunes especulativas, ¿cierto? Acciones comunes de alta calidad, ojo. Esto generalmente, porque aquí venimos hablando de acciones, bonos, estamos hablando del mercado que accionario, ¿cierto? Entonces, ¿se acuerdan que en la otra unidad hablábamos de ese? Entonces, cuando las empresas grandes se quieren financiar, pero no quieren recurrir al sistema financiero para hacerlo, entonces sacan este tipo de mecanismos para obtener esos recursos. Entonces, ojo, eso también me afecta cuál es el comportamiento de ellas. Y, pues, en efecto, ojo, no solo para mí, sino para el usuario final, ¿cierto? Que es el que finalmente está comprando la acción o el bono. Tenemos bonos corporativos de baja calidad, acciones preferentes, bonos corporativos, o tenemos alta y baja calidad, bonos del gobierno estadounidense, que de hecho estos, cuando yo estoy pensando en una inversión, los bonos de Estados Unidos suelen ser los más seguros del planeta, ¿cierto? Es decir, que entonces ese dinero que yo estoy invirtiendo en esos bonos, en un momento determinado que yo lo quiera convertir en dinero nuevamente, lo voy a tener tal cual, ¿cierto? Ojo, con un rendimiento específico, sin embargo, los bonos no suelen dar mucho rendimiento tampoco, ¿sí? Valores de riesgo como certificados de Tesoro de Estados Unidos y si bien, chicos, van mirando, miren que los bonos de Estados Unidos o digamos, estos certificados de allá son los de menos riesgo, ¿cierto? Miren que ya como aumentando el riesgo en términos de los otros bonos y acciones como tal. Listo, ¿qué más tenemos en términos de la naturaleza financiera? Estos riesgos a los que enfrenta un inversionista, lo que hablamos ahorita, en los títulos de una empresa se pueden dividir de la siguiente forma, ¿cierto? Entonces, el origen que tiene, entonces, sistemático, no diversificable o no sistemático, ¿cierto? ¿Qué tenemos? Riesgo sistemático más no sistemático, entonces un riesgo total. Ya vamos a ver qué son esos riesgos. Tenemos como sistemático de un título implica cambios en el rendimiento causado por factores que afectan al mercado en su totalidad y que son externos a la organización que emite el título, ¿cierto? Entonces, de ahí a que, y bueno, el ejemplo puntual para esto son las acciones de Ecopetrol. ¿Qué pasó con ellas? Entonces resulta que los mercados mundiales en términos del petróleo cambiaron, ¿cierto? Entonces por allá Estados Unidos dijo, no, yo tengo petróleo para
subsistir unos años, entonces no tengo que salir al mercado a comprarlo. ¿Qué pasó con los mercados como el nuestro a los que Estados Unidos le compraba? Entonces bajaron. Entonces aquí, ¿qué pasó? Un mercado externo hizo un cambio, ¿cierto? Un país y me afectó inmediatamente. En términos del no sistemático que tenemos es aquel inherente de la empresa o industria en particular e independiente de factores económicos, políticos y demás que afectan de manera conjunta todos los activos. Entonces, este aspecto sí es que interno de la organización. Ojo, sin embargo, cuando estamos hablando de aspectos que afecten el mercado accionario, los que tienen mayor incidencia son los sistemáticos, ¿cierto? Que son los externos, porque generalmente los internos, lo que hablamos inicialmente, son de mayor control para la empresa, ¿cierto? Si ya esto se sale de las manos, pues ya tiene un impacto más fuerte para las acciones. Tenemos entonces capacidad y decisiones de ejecutivos, huelgas, disponibilidad de materia prima, aunque este es externo, ¿cierto? Competencia extranjera, niveles específicos de apalancamiento financiero y operativo de la empresa y adelanto tecnológico, ¿cierto? Listo. ¿Qué más tenemos? Los riesgos, según su naturaleza financiera, se pueden clasificar también en tres específicos, ¿cierto? Entonces, lo que hablamos ahorita eran los diferentes aspectos o variables que afectan el riesgo según la naturaleza financiera, pero no cómo se determinan. Aquí vemos que se determinan en términos de tres aspectos, como son de mercado, de crédito y de liquidez. ¿Qué tenemos? En la mayoría de casos existe correlación entre uno y otro tipo de riesgo. Casi nunca va a ser independiente o por sí solo, sino que va a estar alineado a los demás. Y de ahí por eso es que también sea tan delicado el tema. Tenemos entonces el de mercado, se refiere a la incertidumbre generada por el comportamiento de factores externos a la organización. Ya pueden ser cambios en variables macroeconómicas, factores de riesgo como lo son, y estos de cierta manera los mencionábamos en el tema anterior, y de ahí la importancia a que esté en constante vigilancia, ¿cierto? Porque me afectan. Tenemos tasas de interés, tipos de cambio, la inflación indudablemente, tasas de crecimiento, cotizaciones de las acciones, de la mercancía, comportamiento del consumidor, nivel de ingresos. ¿Qué más podría ser? No sé, muchas variables. Ojo, y eso que no estamos mencionando las puntuales de cada industria, ¿cierto? Por allá vemos en el DANI, a veces Bancolombia tiene informes de gestión o informes económicos donde analizan los diferentes sectores. Entonces me están diciendo, este sector está creciendo y este no, ¿cierto? Entonces tengo que estar atento a todos estos aspectos, ¿sí? Listo, el de crédito, pérdida potencial en que incurre la empresa debido a la probabilidad que la contraparte no efectúe oportunamente un pago o que incumpla sus obligaciones contractuales o extracontractuales, ¿cierto? Entonces, ¿cómo es ese aspecto? Entonces, el crédito que yo otorgo a personas, a entidades y que en efecto no me paguen en los tiempos específicos o estimados. ¿Eso qué implica para mí? Que yo tampoco voy a tener capacidad en ciertos momentos de cumplir con mis obligaciones. De ahí tenemos posibilidad de degradamiento de la calidad crediticia del deudor, así como problemas que se puedan presentar los colaterales o garantías, ¿cierto? Porque eso también va afectando mi capacidad como tal. ¿Qué tenemos? Debe considerarse el análisis de diferentes componentes, tales como el tamaño del crédito, vencimiento, calidad crediticia de la contraparte, garantías, avales y demás. Ese aspecto puntualmente es muy interesante porque es muy específico en la organización y se evidencia muy fácilmente, donde lo encontramos en mi balance general, en términos de que las cuentas por cobrar. Entonces, cuando vamos y hacemos ese análisis, que en términos de un año a otro, esas cuentas por cobrar van en aumento, y cuando ya hacemos la rotación de esa cartera, cuántos días se demora y demás, y nos damos cuenta que está aumentando la cartera, pero nos estamos demorando más en recuperarla, eso es un problema,
¿cierto? Entonces las personas o las empresas tienen que tomar decisiones frente a este tipo de políticas. ¿Cuál va a ser el análisis por allá como tal de esas personas para poder darles crédito, si tienen capacidad o no, cuánto es el tiempo máximo que en efecto puede pagarme? Entonces, debo ser muy cuidadoso con este aspecto como tal, porque muchachos, me va a afectar en un momento y lo que les decía, y si por allá entonces yo lo evidencio en mi balance, en los activos corrientes que están las cuentas por cobrar, ¿eso qué quiere decir? Está afectando mi liquidez, ¿cierto? Y que yo en efecto en el corto plazo no estoy obteniendo los recursos suficientes para responder por mis obligaciones. De ahí su importancia. El anterior, pues obviamente va a estar ligado pues a este riesgo, ¿cierto? Hablábamos de liquidez, en este se refiere a la posibilidad de que la empresa no pueda cumplir cabalmente sus compromisos como consecuencia de falta de recursos líquidos. Uno de esas causas pues será el de crédito que estamos hablando, ¿cierto? Que no me paguen en el tiempo que yo requiero y pues en efecto yo no tengo dinero en el corto plazo para también cumplir con mis obligaciones. Aquí tenemos es la contingencia de que la entidad incurra en pérdidas excesivas por la venta de activos y la realización de operaciones con el fin de lograr la liquidez necesaria para poder cumplir con sus obligaciones. Entonces, vamos a analizar que en efecto el riesgo de liquidez es que yo no tenga dinero en mi corto plazo para cubrir con esas obligaciones que yo tengo en ese mismo periodo, ¿cierto? Para analizar qué tan grave es mi problema de liquidez, yo me tengo que trasladar al balance general. Al balance general, analizar entonces mis activos corrientes y mis pasivos corrientes, ¿cierto? Porque son lo que implica en mi corto plazo. Y en efecto, yo con ese activo corriente sí tengo capacidad para cumplir mi pasivo corriente. Y ya analizar más puntualmente en términos de qué, lo que hablamos ahorita, de las cuentas por cobrar, de la rotación de inventarios, de caja y bancos, qué tan grandes sean o no, de la cantidad de deudas que tengo al corto plazo, que me harán analizar, pues, qué tanto riesgo de liquidez está sufriendo mi organización, ¿sí? Bueno, finalmente cerramos con esto que es la administración de los riesgos. Acá tenemos a grandes rasgos unos procesos como tal para la administración de los riesgos, que está compuesto por 5 pasos. Tenemos identificación y selección de los riesgos. Chicos, tenemos que ir a mirar en términos de cada uno de los riesgos que vimos, pues venga, somos susceptibles a mayor medida a cuáles, ¿cierto? A los legales, a los financieros, de crédito. El de crédito es muy común, ¿cierto? Porque, pues, digamos, va a estar inmerso en el quehacer de la organización, ¿cierto? De hecho, muchas empresas o muchos negocios, si no fían o no dan crédito, no venden, ¿cierto? Entonces, casi que ese es su valor agregado. Sin embargo, ¿en qué condiciones tendrán que hacerlo? Pues para que puedan recuperar el dinero, ¿sí? Evaluación y medición de riesgos. Entonces, listo, ¿cómo los voy a evaluar o cómo los voy a medir para poder también definir en términos de cómo está ese riesgo? Entonces, listo, estamos en ese riesgo, pero el impacto es bajito, el impacto es medio o el impacto es muy alto, para poder, ojo muchachos, tomar decisiones a tiempo y no estar esperando que reviente el problema para tomar acciones al respecto. Tenemos establecimiento de límites y aceptación de los riesgos, entre lo que les hablaba ahorita. Entonces, ¿cuáles serán para mi organización? Porque, ojo, acá no hay un indicador para todas las organizaciones específicos. Aquí cada una tiene que definir cuándo es un riesgo bajo o cuándo es alto, ¿cierto? Porque todas las organizaciones son diferentes. ¿Y cuáles serán los límites aceptables para cada una para poder tomar acciones al respecto? Selección e implementación de métodos de administración de riesgos. Acá también cada área, pues, o cada jefe de área, pues, tendrá que estar al tanto de cuál es su funcionamiento para detonar
estos, digamos, niveles de riesgos en particular. Y hacer un monitoreo en control. O muchachos, que yo esté enterado, al tanto, que sepa cuáles son mis riesgos, implica que yo haga ese, un monitoreo y control. En la gran mayoría, muchachos, yo no los puedo cambiar, yo no los puedo eliminar. Como ya vemos, yo no puedo eliminar esos riesgos, siempre van a estar ahí latentes, pero sí me puedo, ¿qué? Me puedo proteger, me puedo, me puedo preparar para asumir esos riesgos, ¿cierto? Y poder controlarlos de cierta forma. Entonces, chicos, de ahí la importancia a que yo pues analice cada uno de ellos. Finalmente, vuelvo a mencionar entonces o vuelvo a retomar el concepto de rentabilidad. Miren que ya hemos visto todos los riesgos en términos generales y por qué o en qué medida pueden afectar mi rentabilidad, ojo, mi responsabilidad en términos de las obligaciones contractuales que tiene la organización. Entonces, si en efecto cada uno de esos riesgos aumenta, digamos, la posibilidad de que yo incumpla con esos aspectos, pues en efecto, ¿qué va a pasar con la rentabilidad? También va a ser mucho menor, porque no voy a tener capacidad ni siquiera de asumir mis obligaciones, pues en efecto, tampoco voy a tener capacidad de generar mucho rendimiento, ¿sí? Entonces, de ahí la importancia, muchachos, de que todos los riesgos, de cierta manera, sean al menos visibles para la organización, para que en efecto yo pueda controlarlos y generar de cierta forma un mayor rendimiento en un periodo determinado, ¿sí? Bueno, chicos, este es como tal el abrebocas a la temática de nuestra segunda unidad. Espero haya sido de su agrado y ya saben que cualquier duda o inquietud, pues pueden consultármela. Feliz día para todos.